Estamos una semana más en el programa Mujeres Restaurando y hoy tengo el gran gusto y el gran honor de que nos acompañe nuestra amiga querida Narda Bernal Sánchez, a quien conozco personalmente, con quien he podido coincidir en muchos espacios y pues que sepas, bueno, creo que siempre te lo digo, Narda, que te tengo una gran admiración, respeto, cariño y pues me da muchísimo gusto que seas parte de este programa y que puedas compartir un poquito, porque el tiempo es corto para lo muchísimo que sabes. Entonces, Narda, muchas gracias por estar aquí. No quiero omitir decirlo, aunque ya te lo he agradecido. Y bueno, pues para quienes están viendo, escuchando este podcast, quiero decirles que Narda Beatriz es licenciada en Derecho con maestría en Psicología Jurídica y Criminología. Tiene un doctorado en ecoeducación. Ha participado en actividades de formación de personas facilitadoras en mecanismos alternativos de solución de controversias en diversas fiscalías, poderes judiciales y universidades en México. Es integrante del Foro Internacional de Mediadores Profesionales de Sevilla, España, representando a México. Eso es una muy pequeña semblanza de toda la trayectoria que tiene Narda y que, bueno, pues hoy va a compartir un poquito de su caminar en la justicia restaurativa. Narda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en primer lugar quiero decir que estoy muy contenta de estar aquí contigo. El cariño es recíproco y de verdad que me agrada mucho estar con la familia Diálogos Restaurativos que estén abriendo este espacio de comunicación con todas las personas que nos van a estar escuchando en estos programas. Feliz, feliz, lo resumo en esa palabra, feliz de estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, Narda. Y bueno, quisiera preguntarte, algo que le he preguntado a otras compañeras que han estado aquí es cómo llegó la justicia restaurativa a tu vida, Narda. Pues una pregunta muy bonita porque pues definitivamente eso me hace rememorar el momento en el que yo tuve la oportunidad de estar en la hoy Fiscalía General de Justicia en el estado de Tabasco, entonces se llamaba Procuraduría General de Justicia y fue a partir del proceso de la reforma al sistema de justicia penal como en todas las demás entidades federativas en donde se inició este proceso y en ese primer momento, ¿verdad? De tener ese acercamiento con las personas que tuvieron la oportunidad de venir y prepararnos, de hacer los procesos de selección. Y fue ahí donde tuve mi primer contacto directo con lo que en ese entonces llamábamos los procesos restaurativos. Evidentemente nos dio muestra de una opción distinta, humana, y que definitivamente sabíamos de la relevancia, o sea, nos dio muestra de la relevancia de incorporarlo. En ese entonces, pues mucho se pensaba en el sistema de justicia penal y ya después de irla llevando a otros espacios de aplicación. Pero sí he de decir que ese fue mi primer acercamiento y muy agradecida con todas las personas. Y no puedo dejar de mencionar que en ese momento nuestro queridísimo amigo y maestro Héctor Valle fue parte de ese importante proceso con todas las personas que conformamos la primera generación que estuvo al frente del entonces Centro de Justicia Alternativa Penal de acá de la institución en Tabasco. Bien, entonces así llegó y tienes un largo camino recorrido haciendo mediación, justicia restaurativa, en general mecanismos alternativos. Narda, y bueno, tú me comentabas cuando te hice la invitación para participar en esta entrevista que te gustaría poner en la mesa de diálogo pues el enfoque de los derechos humanos en nuestra práctica. Narda, ¿cómo es trabajar en la justicia restaurativa con enfoque en derechos humanos? Bien, pues definitivamente ya cuando empezamos a hacer todo nuestro trabajo, creo que la mayoría de las personas facilitadoras iniciamos nuestros procesos de capacitación, como bien lo dices, aprendiendo acerca de X. Entonces, ¿verdad? Mediación, conciliación y procesos restaurativos. La mayor parte de la capacitación se enfocaba en temas como hablar de los principios, de las etapas, y también decíamos mucho herramientas de la comunicación. Y digo decíamos mucho porque evidentemente después de ir pasando por todos estos procesos de preparación, pues nuestras
perspectivas van cambiando, yo diría se van enriqueciendo, lo mismo que nuestros propios enfoques. Y es cuando hablamos de romper paradigmas y de ir generando otras prácticas en función de lo que vamos haciendo en la cotidianidad. Definitivamente recuerdo que a la primera semana de estar trabajando ya en este centro, nos dimos cuenta que otros tenían que ser también temas relevantes en la formación de las personas facilitadoras. Y este tema que en particular yo podía percatarme que era totalmente necesario era el relacionado con los derechos humanos. Incluso mucho tiempo después, cuando ya se promulga la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, podemos leer en el artículo 51 que hace referencia a las obligaciones de las personas facilitadoras. Y una de estas obligaciones que está ahí establecida dice conducirse con apego a los derechos humanos, algo que definitivamente puede sonar muy amplio, es muy extenso, porque entonces cuando dice conducirse, quiere decir que todo nuestro actuar debe de estar, vamos a decirlo así, con ese pilar tan fuerte que son los derechos humanos. Eso es lo que debe guiar mi conducta en el desarrollo, no solamente hablar de algún mecanismo en particular o algún modelo restaurativo en particular. Debe ser esa una característica de todas las personas que estamos dentro de un sistema de justicia, sea penal o no, o sea, el que sea. Sí, entonces fue evidente que había muchas cuestiones que también eran necesarias de incorporar y los derechos humanos iban como un estandarte, por decirlo de cierta forma. Es evidente que conforme ha ido pasando el tiempo, sí es importante aquí que yo señale que cuando iniciamos ni había ley nacional de mecanismos alternativos, había mucha, vamos a decirlo así, diferencia a veces entre una entidad federativa y otra respecto a su marco normativo, a veces cambiaban respecto al tema de los principios o la forma de denominar los propios mecanismos o de incluirlos. Entonces, eso también podría a veces generar algún tipo de confusiones o de inquietudes, tal vez incertidumbre en la práctica. Yo pensaría eso, que cierta incertidumbre en la práctica. Y conforme ha ido avanzando, si todo este proceso de tanto de la implementación como, vamos a decirlo así, de ir allanando un camino, no podría yo decir que esté consolidado, sino de ir allanando este camino en donde estamos en la aplicación tanto de mecanismos como de modelos restaurativos. Y utilizo esos términos porque así están en la ley, sí, o sea, sí quiero hacer mención en ese sentido por a veces las discusiones de lo que sí es o no es, utilizo los términos conforme están en la legislación aplicable aquí en nuestro país. Entonces, en función de ello, pues yo dije, bueno, sí, tiene que ser, o sea, lo que va a marcar o nos va a guiar, tienen que ser los derechos humanos, no es otra cosa más. Nos va a ayudar a tomar siempre las mejores decisiones. Y entonces ahí se abre un abanico también de posibilidades para mirar otros marcos normativos que son totalmente importantes y que nos llevan a reflexionar en otros temas, como por ejemplo el acceso a la justicia. Si ciertamente, como bien sabemos todos y todas, cuando surge la reforma del sistema de justicia penal, es el artículo 17, uno de los que fueron igual parte de este proceso de reforma, porque ahí se incorpora el acceso a la justicia a partir de los mecanismos alternativos. Entonces, todos y todas sabemos que el acceso a la justicia constituye un derecho humano. Y aquí para mí se me hizo muy importante, o sea, todo este proceso de reflexión, porque la persona facilitadora tiene que estar convencida, ¿verdad?, de que se Claro. convierte en el medio para la garantía efectiva del derecho humano de acceso a la justicia. El hecho de que la persona, no solamente por el solo acto de decir, ah, yo le tengo que informar que tiene derecho al mecanismo o a un modelo, no solamente eso, decir, te voy a informar y porque es un principio la información, no solamente eso, es un derecho humano de acceder a la justicia a través de estas formas que son dialogadas. Entonces, lo podemos ver ahí desde un primer componente, pero luego también conforme afortunadamente hemos ido avanzando, otros aspectos surgen, como por ejemplo la interseccionalidad. El tener, y creo que aquí siempre se ha generado a veces,
digo yo que quizás con necesidad o no, esta discusión cuando hablamos de la interseccionalidad y de mirar las necesidades que pueden tener personas que pertenecen a ciertos grupos o categorías, como están establecidas en el artículo primero, que es una reforma en materia de derechos humanos y que se han hecho todas estas especificaciones de las categorías por edad, sexo, género, etnia, una serie de práctica religiosa o no, todas esas cuestiones que sabemos que están en el artículo primero. Pues eso es un tema de derechos humanos y eso no puede dejar de mirarlo la persona facilitadora. Y de repente se cuestionaban, pero ¿y qué hago con la imparcialidad? Como si eso fuese un riesgo, ¿no? O sea, y No lo definitivamente, es, exacto que no lo es, no lo es. porque no tiene, o sea, no tiene por qué pensarse que se pone en riesgo la imparcialidad si nosotros vamos a mirar que hay acciones afirmativas, que hay ajustes al procedimiento, que hay todas esas situaciones que derivan del estudio de los derechos humanos y que también implican que la persona facilitadora las tenga que tomar en consideración. Incluso a mí me ha gustado mucho que hemos tenido pues igual la oportunidad de trabajar con este lineamiento o referente, como gusten denominarles las personas, pero a mí me gusta mucho el modelo homologado porque nos aporta información interesante y uno de estos aspectos que se señalan en ese modelo homologado es la importancia de que se puedan llevar a efecto sesiones preliminares y lo dice de forma muy clara, porque evidentemente nos va a permitir darnos cuenta si las personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, de desventaja, de situaciones que tengan o que impliquen más bien, o sea, que impliquen que la persona facilitadora tome decisiones y que esas decisiones que se van a tomar sean con perspectiva de género y con enfoque de derechos humanos y yo ahora agregaría además con el enfoque de interseccionalidad. Entonces, el que la persona facilitadora se pueda colocar esos lentes y atender todas esas temáticas, yo de verdad que si nos van a escuchar muchas personas facilitadoras, ojalá podamos hacer estos ejercicios de reflexión que no es atentar a su imparcialidad, sino que implica que realmente tenemos que mirar esas condiciones y esas situaciones de necesidad muy particulares que pueden tener las personas, porque creo que de cierta forma todos y todas lo hemos vivido, quizá en un proceso, nada más Sí, que hay claro. que atrevernos a tomar ese Y es tipo de que, decisiones. perdón, Narda, que te interrumpa, es que hablamos de que la justicia restaurativa es inclusiva. Entonces, no tiene que afectar nuestra imparcialidad, porque al ser inclusiva la justicia restaurativa, nosotros tenemos que ser incluyentes con todas las personas y como bien lo dices, con apego a los derechos humanos. Y cuando hablamos de enfoque de derechos humanos, como bien lo comentas, hablamos de perspectiva de género, de interseccionalidad. Interculturalidad Mm, también, porque recordemos que también, al menos Oaxaca es un estado con muchas culturas, ¿no? Entonces es multicultural. Entonces también nuestro enfoque tiene que ser intercultural. Creo que ya había tenido una plática contigo sobre esto. Y pues entonces lo que buscamos con esto no es afectar la imparcialidad, sino ser incluyentes, ujú, ser un espacio seguro y como lo dijiste hace un momento, un espacio de acceso a la justicia, pero sin dejar de lado que también tiene que ser un espacio de respeto y de cuidar que no haya vulneraciones a los derechos humanos de las personas. Entonces, no solo es un espacio de acceso a la justicia, sino de inclusión, donde nosotros como facilitadores y facilitadoras tenemos la misión de velar ujú. porque no se sigan vulnerando derechos humanos de personas que les atraviesan distintas vulneraciones. Entonces, eso es súper importante que lo digas y bueno, pues si alguien piensa que eso afecta a la imparcialidad, Ujú. pues esta es una invitación a reflexionar y a leer al respecto, Narda. Así es, definitivamente que sí. Y también ocurre cuando hablamos de perspectiva de género. De igual, algo que pude ir observando en la práctica es que todo lo que en algún momento hemos hablado como violencias, microviolencias, machismo, conductas misóginas,
quieras o no, están en el contexto cotidiano y están en las narrativas de las personas. ¿Por qué? Porque no, sin decir que es que se justifique, sino que ha sido parte de un proceso para algunas personas tal vez sociocultural o de su contexto. Y entonces, o sea, sí me gusta mucho sí aclarar en ese sentido. No me gusta hacer como crítica de decir, ah, no, todos están mal, ¿no? Por la forma en la que hablan, sino que ha sido parte de lo que nos han ido enseñando, ¿no? O sea, han habido prácticamente modelos donde se nos han dicho cómo se tiene que ser mujer o cómo se tiene que ser hombre. Y entonces estas situaciones, quieras o no, van a llegar, ¿sí?, a esos espacios de diálogo y se van a hacer esos tipos de Están, expresiones. Exacto, se hacen están. ese tipo de expresiones. Entonces, ¿en qué medida también hemos ido preparándonos como personas facilitadoras para poder tener esa escucha activa, fina, para detectar lo que está pasando en un proceso, de qué forma estos discursos están llegando al proceso? Si no nos preparamos como personas facilitadoras, puede ser que o somos parte de lo mismo y lo dejamos pasar, no nos estamos viendo, y entonces se siguen reproduciendo, o sea, siguen ocurriendo. La realidad es que, por ejemplo, ya hablando ya de mi práctica, después de haber estado en la fiscalía, empecé a tener este acercamiento en las escuelas y afortunadamente para mí ha sido una experiencia sumamente enriquecedora y significativa. Y el darme cuenta, por ejemplo, al trabajar con comunidades escolares, sí, cómo pasan ese tipo de situaciones que a veces pues se reproducen en la misma comunidad escolar, por algunas personas que son docentes, tal vez por quizá progenitores, progenitoras también, porque ha sido parte recurrente. Entonces, ¿cómo detectarlo cuando realmente ha sido no solo invisibilizado, sino normalizado? ¿Sí? Entonces es parte de un constructo que se repite. Definitivamente, digo, aquí no podría yo decir en ese espacio abierto los casos, pero muchos de esos casos que he tenido esa oportunidad de atender tienen que ver con esas expresiones que se dejaron o que se dejaron de lado y que definitivamente causan mucho daño, muchísimo daño. Y lo he visto tanto en esos espacios educativos como dentro de los propios sistemas de justicia. Y si no hacemos conciencia de esos temas, porque no nos preparamos en ellos, no los vamos a ver, ¿sí? Incluso, pues, más allá de que se hace broma, se utiliza y se piensa que pueden ser contenidos graciosos, incluso donde definitivamente no es así. Entonces, trabajar con perspectiva de género nos permite también comprender la relevancia de la dignidad del ser humano, ¿sí? De las personas, de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, personas adultas. Y definitivamente nos permite hacer un trabajo que verdaderamente atienda las necesidades de las personas y que pueda generar responsabilidad individual y colectiva. Todos y todas quizá a veces nos asombramos o hablamos mucho acerca de la violencia que se reproduce en nuestras comunidades o en nuestros entornos. Y sí deberíamos de preguntarnos qué tanto está pasando con la violencia verbal, con la violencia de género, sí, con esa violencia que se reproduce todos los días. Y esto tiene que ver con la necesidad de que nos vayamos preparando y podamos generar otras formas de comunicación y convivencia. Y definitivamente eso va a suceder a partir de la justicia restaurativa. Entonces, cuando yo decía, bueno, ya está bien, yo sé que todavía podemos seguir aprendiendo mucho más de la práctica, de etapas y sesiones y demás. Sin embargo, es relevante que hagamos esta plena conciencia de que necesitamos prepararnos en temas de derechos humanos, no solamente para mirar estas formas, como bien lo decías hace un momento, en el acceso a la justicia. Eso está muy bien. Creo que ya a estas alturas la mayoría lo tenemos muy en claro. Sí, Está así claro. en la legislación. Además de eso,
es cómo yo incorporo este enfoque de derechos humanos en mí, lo interiorizo y lo llevo a mi práctica cuando estoy trabajando con las personas. Si eso guía mi actuar, es como cuando te preguntan, me imagino que te ha pasado a ti, ¿y cuándo hago tal determinado tipo de pregunta, no? ¿O en qué momento puedo utilizar tal o cual cosa que nos digan? Bueno, es que precisamente esa conexión que uno va generando en el espacio es la dignidad y los derechos humanos nos guían para poder decir qué hacer, en qué momento hacerlo, cómo hacerlo, porque yo estoy entendiéndote como parte en este proceso. Entonces, por eso para mí es esencial que podamos mirar todo esto de lo que van a estar hablando en cada uno de estos capítulos desde un enfoque de derechos humanos. Sí, como fíjate que he tenido ya la oportunidad de tener algunas conversaciones con algunas de estas compañeras, maestras, y todas coincidimos en esto, en los lentes que tenemos, debemos Ujú, tener. O sea, estos lentes, sí, de la empatía, sí, estos lentes restaurativos, pero como si fuera la graduación, ¿no? ujú, Lentes restaurativos, empatía, perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, interculturalidad. Y entonces, con ello, pues vamos a respetar los principios de la justicia restaurativa, que incluye a todas las personas, ujú, que respeta la dignidad humana de todas las personas. Y pues yo diría que nuestra obligación, eh, si no nos está, por ejemplo, si fuéramos servidoras públicas, en este caso no lo somos, nosotras, pero si eres facilitador, facilitadora en alguna fiscalía, pues sí acercarte a pedir esta capacitación o en su caso, buscar nosotras por nuestra cuenta, ¿no? Nosotras que estamos pues acá afuera, sabemos que todo el tiempo estamos buscando ujú, que si el curso, el taller, la capacitación, porque yo creo que entre más pasa el tiempo, te das cuenta de que te van haciendo falta más y más herramientas. O sea, no hay un día que llegues y, bueno, por ejemplo, que tengo ya 10 años, wow, ya, o sea, ¿qué me falta, no? ujú. No, yo creo que vas tomando más conciencia de que además el mundo va cambiando. Así es. Entonces, y como, por ejemplo, tú estás en un entorno educativo, que también es el lugar donde yo trabajo, y las generaciones vienen totalmente diferentes a como éramos nosotras. Y entonces, de pronto, adolescentes, herramientas para trabajar mejor. En mi caso, hago círculos, Narda, tú haces también círculos, me parece, Así ¿no? En es. las Ujú. universidades. Sí. Entonces, sí, nuestra formación en justicia restaurativa, en círculos o en el modelo restaurativo o en la práctica que ocupes, pero también ir ampliando nuestra mirada con otros temas. Y hoy el tema es derechos humanos, Narda. ¿Hay alguna historia que quieras traer para reflexionar? A lo mejor una historia importante que quieras compartir donde trabajar con derechos humanos, tu práctica, pues cambió totalmente el rumbo de esto, pues del acuerdo, de la solución o una historia importante Ujú. para cerrar esta charla tan valiosa que nos estás regalando, Narda? Muchas gracias. Sí, hay distintas situaciones que por supuesto siempre es importante poder compartir porque también a partir de ello pues todos y todas vamos aprendiendo, ¿no? Vamos diciendo qué es posible hacer o en qué es posible mejorar. Recuerdo en particular una sin dar información detallada, Claro, siempre atendiendo el sí, sí, sí. tema importante del principio de la confidencialidad de las personas, sin decir esto, y que sí me llevó igual en su momento a decir, ay, a ver, cuidado con lo que está pasando aquí. Creo que la mayoría en su momento nos decían que la importancia del acuerdo, que es lo que las personas digan y que ellas lo construyen y que definitivamente sí es lo que han determinado, que incluso eso marca la diferencia entre los sistemas de justicia, vamos a decirlo así, litigiosos, ¿no? Heterocompositivos, donde una autoridad jurisdiccional es la que va a decir cómo, sí, y que va a determinar las situaciones que las personas tuviesen que cumplir. A diferencia de lo que es construido, es dialogado, es por consenso. Y sí, eso está muy bien, nos queda claro que sí, dentro
Y eso es algo que yo hablaba mucho con las personas con las que tenía la oportunidad de convivir dentro de un parámetro que llamamos marco normativo y que en este caso también es con apego a derechos humanos. Es decir, si yo puedo dentro de toda esta cancha y de repente la miro así como una cancha de fútbol, no sé, o del deporte que cada quien le guste, que sea dentro de una cancha, todo ahí sin Ujú. salirme, ¿no? O sea, sin salirnos de ese espacio. Porque si me salgo de ese espacio, podría decir estoy cayendo en un acto a lo mejor de ilegalidad o de vulneración de los derechos de las personas. Entonces sí pasó mucho esto de que, es el acuerdo y lo que las personas digan y no le cambiamos nada porque es lo que ellas digan. Y a veces lo que las personas dicen puede ser o estar fuera del marco de la ley. Y no solamente eso, sino atentar a la dignidad humana, ¿no? No solamente fuera de la ley. Y así nos ocurrió en algún momento algún caso en donde alguien pues toma esa decisión de colocar ahí un compromiso en el documento que estaba totalmente fuera de este marco y fue entonces el momento de hablar, dialogar, qué está pasando, por qué lo permitiste así, mira, vamos a analizar esto cómo contraría, no solamente incluso lo que estaba en la ley, sino lo que está en la Constitución, sino que también lo que está en los compromisos internacionales que nuestro país asume. Y entonces era, bueno, o sea, el conflicto que en su momento le genera a la persona decir, pero es que nos han dicho que es lo que ellos digan, sí, lo que ellos digan dentro de un parámetro, como ya les he dicho, que sea un marco normativo, que a veces quizá a lo mejor tenga que ver con lo que está así redactado en una ley y a veces tiene que ver con principios, ¿no? O sea, con los propios principios que tienen una interpretación en ese sentido. Entonces, yo recuerdo muy bien cuando esta situación ocurrió que decía, bueno, es momento de que veamos otras cosas, por eso decía yo, otras cosas, otros saberes que van a enriquecer nuestra práctica, que nos van a servir para evitar revictimizar a las partes, ¿no? Imaginemos que pues un documento de esa naturaleza llegara al momento en que tuviera que ser aprobado por la autoridad que hubiese derivado el caso y evidentemente que complejo, incluso para las personas decirles, no, pues sí, es lo que ustedes acordaron, pero esto no es así, deslegitima el propio trabajo de uno como persona facilitadora, porque las personas usuarias van a decir, bueno, a mí me dijeron que era lo que yo quería, que así se podía y demás, y luego resulta que no es tan así, ¿verdad? Entonces, también de qué forma nos preparamos para hacerles saber. Con el tiempo, todos y todas y muchas personas que nos escuchen dirán, bueno, por eso es importante siempre el tema de ser agente de la realidad, de hablar de criterios objetivos, de hacer preguntas reflexivas, de utilizar todos estos elementos que estén a nuestro alcance, sí, desde este aspecto, pero fíjense, efectivamente la persona pudo haber tenido todo el conocimiento de esas herramientas, pero si no tenía la de los derechos humanos que le decían, hey, espérate, eso que están poniendo ahí es que no es posible por ABC. Si no tiene ese conocimiento y esa conciencia, aunque sepa de esas herramientas, no se va a dar cuenta que es necesario que las pueda utilizar o incorporar en ese momento del proceso porque no está siendo consciente de ese otro tema. No está siendo consciente, por ejemplo, de la interseccionalidad, ¿sí? Y de las necesidades que se están generando. No es consciente de ese tema porque pues no ha sido parte de su proceso de preparación. Por eso es que estos aspectos son importantes. Y usualmente lo que ocurría era, sí, me preparan con todas esas herramientas. ¿Y por qué me lleva al punto de decir, verdad? A lo mejor, oiga, ¿en qué momento voy a utilizar un agente de la realidad o criterios objetivos? Si no soy consciente de todo lo demás, por eso es que no sé en qué momento lo voy a utilizar, ¿no? Porque está pasando esa situación, están las personas hablando y no estoy haciendo conciencia, pues yo lo tengo que ir guiando, ¿no? Entonces, en los casos en los que así tenga que ser. Por eso, para mí, ese es un tema esencial. Creo que quizá muchas personas a lo mejor se identifiquen que han vivido una situación de esa naturaleza, hay quienes sí la han afrontado de manera positiva, de tal forma que no se revictimice a quienes están acudiendo o que no se estigmatice, que esa es otra cuestión, que eso igual es muy importante tener en cuenta, el no estigmatizar a las personas. Y todo eso tiene que ver con la conciencia que yo tengo acerca de la dignidad del ser humano. Y eso lo voy a adquirir sí o sí en el momento en que yo tenga toda esta preparación con mi enfoque en derechos humanos.
Bien, pues muchas Vamos. gracias, Narda, por todo lo que nos estás compartiendo. Y entonces, a manera de conclusión, después de todo lo que nos has dicho, me parece que es importante trabajar con enfoque de derechos humanos, no solo porque nos los dictan los tratados, nuestra constitución, porque es una obligación trabajar con ello, sino porque también este enfoque de derechos humanos nos va a llevar a que nos va a llevar nos va a permitir, replanteo, nos va a permitir acompañar a las personas a que construyan acuerdos donde el poder esté equilibrado, donde todas las personas se sientan en un espacio seguro y que no sea un espacio de permitir más vulneraciones a sus derechos humanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de espacios restaurativos, hablamos de espacios seguros, espacios que respetan la dignidad de todas las personas, espacios donde hay igualdad para todos y todas, equidad y bueno, pues con esta reflexión nos vamos con la importancia de estudiar y bueno, hay muchísimos lugares donde aprender o estudiar derechos humanos de forma gratuita, hay páginas, hay bibliografías, entonces pues esta es una invitación muy amable y generosa. Claro está, nosotras pues solo estamos compartiendo, no decimos que es Ujú. una verdad absoluta, entonces pero bueno, creo que sí es una verdad absoluta trabajar con derechos humanos. Sí. Bueno, pues está la invitación, sin ser como tú lo dijiste, alguien que diga, oye, tienes que, o juzgar. Solo es Ujú. una invitación a que Así, ampliemos la mirada para que hagamos mejores prácticas restaurativas. así es. Pues muchas gracias, Narda, por compartirte. Muchas gracias por poner el tema en la mesa. Muchas gracias por estar aquí. Y pues nada, sigamos tejiendo historias, sigamos compartiendo y ensanchando la mirada. Gracias a ustedes, gracias al colectivo por invitarme, por sumarme a ser parte de este programa y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Definitivamente también se construye el conocimiento en comunidad. Gracias a todos y todas.